Pablo. Bueno, les damos la bienvenida al quinto encuentro y según yo es el sexto, ahí me equivoqué, pero es el sexto, quinto sexto, del debate slash mesa redonda que abordaremos el tema de el deseo y la gracia que tenemos como forma de vida, ¿no? Así como si nuestra voluntad o nuestra inspiración, ¿de dónde viene? Si viene de afuera o viene de nosotros, ¿no? O sea, hasta qué punto ahí esas fuerzas se encuentran. Y además para reafirmar o confirmar lo de los comentarios, que si quieren hacerlo breves, no tan explayados, así que le den a su punto, pero no tanto para que los otros también puedan hablar. Y también a la medida, si pueden levantar la mano para tener cierto orden al momento de opinar, ¿va? Bueno, y en esta ocasión empezamos, ahí está, con esas preguntas básicas que tenemos ahí al inicio de cuándo el deseo se vuelve fecundo y cuándo se convierte en ansiedad, posesión o voluntarismo. Este, mm, o también si queremos responder la segunda, si tenemos que ganarlo todo o aprender a recibir lo que ya se nos ha dado, ¿no? Eh, ¿Alguien tiene alguna opinión sobre eso? Antonio. Yo, em, pues ayer estaba hablando con un amigo respecto a este tema, em, de que, bueno, creo que él planteaba una distinción entre querer y desear, como de que justamente el deseo involucraba esta apropiación y el querer algo involucraba no, o sea, como ser más participativo y no como poseer o que no fuera como solamente el, o sea, como que uno no fuera el resultado o no se apoderara del resultado. Y me pareció interesante como esa distinción entre deseo y querer. O sea, me parece que el deseo también a uno lo puede poseer. O sea, a mí me posee el deseo y que el querer algo involucra más como que uno tenga voluntad de participar, o sea, uno lo hace porque quiere. Y me pareció muy interesante, no quise como ahondar más al respecto porque justamente quería como guardarlo para aquí y no, digamos, tenerlo ya yo resuelto, pero bueno, pues ese es mi punto de vista. Ok. ¿Dirías que alguna parte, perdón, eh, el deseo es más grande que el querer? Pues es que puede ser más grande, pero puede ser más grande que uno. O Ok, sea, lo puede poseer a uno. O sea, a mí el deseo me puede poseer al grado de que yo pierdo mi voluntad y solo queda el puro deseo. Y pues sí, en ese sentido, sí puede ser más grande el deseo que el querer, pero el punto es que uno se sobreponga al deseo y que lo vuelva como su propia voluntad y, o sea, eh, sí, bueno, por ahí va. Ahí Lina tiene levantada la mano. exacto. Ok, yo eh, me estoy preguntando si convendría preguntarnos qué deseamos, porque el deseo por sí solo, somos seres que deseantes, ¿verdad? Que deseamos, el deseo es orientador de la vida, ¿verdad? El tema es qué deseamos y si esos deseos están alineados con lo que nos plantea la, la la vida cristiana, ¿no? Nuestro mayor deseo bajo el cristianismo es ser santos, configurarnos cada día más en ese tránsito, en ese camino a Cristo. Entonces, y todos los demás deseos, vamos a decir que ese sería el primario, secundario, cómo se encausan y que se sirvan a ese propósito, la santidad. Está muy bueno, Lina. Esa pregunta como anterior a qué es el deseo. O ¿Qué qué es el deseamos? deseo. Exacto. Igual Ok. si alguien quiere ir respondiendo esas o a lo que decía Tony, Pablo, adelante. A mí me parece que el deseo en sí mismo siempre es fecundo
porque la fecundidad está en la posibilidad de hacer que algo que estaba muerto cobre vida, o Ujú. cobre cierto auge, movimiento, ¿no? Y eso solo puede ocurrir a través del deseo. Si yo no tengo la intención de modificar al mundo, de hacer algo, de llegar a cierto sitio, las cosas se quedan estáticas. Entonces creo que la fecundidad va siempre de la mano del deseo. Y el ansia es parte del deseo. O sea, no se puede, una persona que viva sin ansiar es una persona que se ha quedado quieta. Ahora, convertir el ansia en ansiedad quizá es quedarse detenido en la sensación de ansia en lugar de estar conectada ese ansia con el objeto. Por ejemplo, si yo ansío reencontrarme con cierta persona que hace mucho que no veo, eh, está buenísimo, me moviliza, me pone en marcha, me hace esperarla, me genera esperanza. Pero si yo me olvido de la persona y me centro en mi ansia y solo estoy yo con mi ansia como una tautología, ahí la convierto en ansiedad, porque ya la despojo del propósito y del objeto. Entonces yo creo que el deseo no es nada malo, es siempre fecundo, siempre y cuando se abra hacia el objeto eh, y genere movimiento que se va armonizando cada vez más. Puede haber deseos que son netamente tóxicos, autocentrados, y deseos que son más abiertos al bien común. Pero el deseo en sí no lo veo como algo malo. Si Dios no hubiera deseado, por así decir, crear el mundo, lo que habría es un estatismo. Claro, muy bien, muy bien. Está buena esa idea del ansiar y la ansiedad. Gracias, Pablo. Tony. Em, Ayer estaba viendo un reel en Facebook de que decía algo así como que la evolución estaba equivocada. O sea que bueno, para empezar, se me parece que esto de la evolución pues es una basofia, es una tontería porque pues Darwin nunca habló de evolución, pero bueno, el punto es que de pronto mencionaban esto de que hay unos escarabajos que pues hoy en día se sienten atraídos sexualmente por botellas porque están, digamos, ese fue el mecanismo que desarrollaron para poderse parear, de que se sienten atraídos a un objeto brillante que tiene un tono en particular de un color y pues resulta que las botellas pues tienen ese tono en particular, estas que son así como oscuritas, que son para que no les afecte ahí al sabor, a la fermentación, a las cervezas. Y pues ahí puedes ver a los escarabajos ahí tratando, montando, aparte, o sea, tienen digamos, codificación de que mientras más grande mejor, mientras más grande la hembra mejor, así que están ahí todos montando a la botella, ¿no? Y que creo que muchas veces es ese problema del deseo, o sea, de que en este caso, pues tenemos que esperar que estos escarabajos, entre comillas, evolucionen, que lo mejor sería decir que se adapten, que se den cuenta en algún momento de que, ah, mira, pues al parecer esta botella está inerte aquí y pues creo que esto no va a suceder, pero quién sabe, o sea, puede que eso los guíe hasta a la extinción si no se logran adaptar como especie. Y pues creo que lo mismo nos pasa a nosotros como seres humanos, o sea, de pronto cuando se ha como separado esta cuestión de la sexualidad del aspecto reproductivo o que también se ha como instrumentalizado solamente la reproducción sin un sentido más espiritual y más profundo, pues ocurre un problema. Hay una disociación, pues, o sea, de pronto ya hay esos objetos de deseo que pues se obtienen y demás, pero pues son objetos nada más cuando nosotros lo que buscamos o sea, esencialmente es conectar con otras personas, pero cuando nos quedamos solamente con este instinto, pues es cuando pues no cuaja pues esta cosa. Bueno, esa es otra pequeña aportación. Muy bien. Gracias, Tony. Daniel, adelante. Bueno, eh, dice la Kabbalah que nosotros estamos diseñados para desear. Mm. Eh, una de las cosas que nosotros a lo mejor no comprendemos, que es el tema, es de que tenemos que, ahorita que está diciendo aquí en la pantalla, tenemos que ganárnoslo todo o también aprender a recibir lo que ya nos ha sido dado.
En la Kabbalah se supone que cuando uno se va vaciando, va recibiendo. Ese es el pensamiento en la Kabbalah, en el judaísmo místico, ¿no? Y aquí hay un problema porque, por decir, Pablo quiere ir a España y no le es permitido. Entonces, ahí también viene una cuestión, nosotros decíamos, pero también hay muchas circunstancias alrededor de nosotros que no nos permiten, eh, bueno, hacer lo que queramos. Vamos a ponerlo así. Ahorita comentaba Lina de que nosotros vamos perfeccionando, vamos a la perfección espiritual, vamos a ponerlo así, pero en la palabra de Dios dice que Él nos hace conforme a su voluntad. Incluso Pablo dice que Él hace lo que no quiere y lo que no quiere, ese lo hace. Y eso me lleva mucho al inconsciente de nosotros. Realmente son pocas las personas, yo creo, que puedan tener o han llegado a esa parte de controlar ese inconsciente. Entonces, esa parte que a lo mejor decía también Tony de esa evolución, pues esa evolución también sería parte de conocernos a nosotros mismos, ¿no? De cómo funciona. Esto ya entraría en un debate pues, mayor de la cuestión del consciente y el inconsciente, pero hemos visto, al menos yo en mi vida, esfuerzos que no son dados a lo que ellos quieren. O sea, se esfuerzan por alguna cosa y no se les permite. Sin en cambio, hay otras personas que sin hacer nada han tenido lo que las otras personas quieren. Entonces, también ese es el tema, creo, que estaba leyendo cuando mandó el, el WhatsApp a Pablo, de que pues, realmente, si nos vamos bíblicamente, no hay ningún esfuerzo del ser humano. Y todo es dado. Daniel, perdón, como que se Si, corta un poco. si no, Igual si podríamos quieres. apagar su cámara. Si no, Ujú. a ver, Sí, ahí ya se quedó trabado, ¿no? Creo. te quedó Todo trabado. Ahí le apagué hecho la por cámara. él. Entonces, Le apagué, pero no funcionó. De Se quedó tener... ahí. Sí. ya, Ahí te escuchamos. ahí está ya, ¿no? Ya, es que quité la red. Sí, Se me ok. cortó mucho. Se cortó bastante. Yo te apagué la cámara para que tengas mejor señal. Ok, entonces, ¿que lo vuelvo a repetir o ya me quedo, mejor me quedo así? Y ya después platico otro tema. Como diga Víctor, no sé. Adelante, Dani. O sea, yo escuché hasta que hablabas como de la evolución, de vaciarse. O sea, sí, igual un minutito antes. O sea, regrésate dos cuadras nomás. Sí, esa parte de nosotros que comentaba Tony, de esa evolución, ¿no? Esa evolución va dentro de nuestro mente, de conocernos. O sea, por eso yo pienso que es tan, llego mucho a esa parte que dice en el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses, ¿no? Y no sabemos, no hemos llegado a esas partes tan profundas de cómo pensamos. Entonces yo creo que la Biblia nos da un ejemplo de cómo nosotros queremos cosas y no se nos da. El deseo siempre está, ¿sí? Entonces, y pone a ejemplo lo de Pablo, ¿no? No sé si a lo mejor se cortó, que Pablo quería ir a España, pero no le fue permitido. Entonces, y igualmente cuando nosotros, ahorita que decía Lina, de que nosotros queremos llegar a una perfección espiritual, tampoco. ¿Por qué? Porque a nosotros nos va haciendo conforme su voluntad. Entonces es algo que sí tendríamos que ver un poquito y verlo en nuestra vida diaria, ¿no? O sea, cuántas cosas queremos y no se nos da. Y sin en cambio llegan otras cosas. Y es donde dice uno, ah, caray, ¿y cómo? Si me esforcé y luego llegó de otra forma o no llegó. Claro. Muy bien, Dani. Muy enriquecedor. Yo- a ver, voy a Eh, levantar la mano que la tenía, se me bajó. eh, Adelante, Pablo. Em, yo voy a plantear una idea un poco controversial que planteaba Alan Watts, que él decía que el ser humano empieza, vamos a plantearlo así de una manera muy
sencillita, viene un asteroide volando por el universo, por el espacio vacío, cae sobre la Tierra, ese asteroide trae trazas de vida, esa vida empieza a interactuar con la atmósfera y genera, no sé, organismos unicelulares, después organismos pluricelulares, se divide, mamíferos más adelante, el ser humano descubre el fuego, la rueda, no sé cuánto, sigue avanzando, se elabora y después finalmente energía nuclear. Un día las cosas se ponen demasiado tensas, alguien aprieta el botón rojo, explota el planeta entero, salen los trozos volando por ahí y esos trozos caen en otro planeta llevando trazas de vida y se inicia todo el proceso. Y él decía, ¿dónde hemos visto eso? Bueno, hay plantas que para esparcir su semilla lo que hacen es estallar. Es un proceso de reproducción, estallar. Por lo tanto, muchas veces cuando el deseo parece ser tóxico y uno dice, ¿por qué hay tanta gente que arma guerras y no sé qué? La verdad es que en la Biblia también se ve que muchas veces la presión en un crisol ahí de tensiones bélicas y de enfrentamientos y opresiones es lo que ha generado, no sé, el nacimiento del Mesías, ¿no? Cuando todo estaba suficientemente tenso o cambios en las personas. Entonces, cuando juzgamos al deseo tóxico de algunas personas o de nosotros mismos como netamente negativo, no lo sabemos. A veces ese deseo es el que, como estaba explicando Antonio con estos bichitos que se reproducían con botellas porque pensaban, sentían que era la hembra por el color y no sé qué. Bueno, quizá ese deseo mal conducido lleva a un callejón sin salida que produce una tensión necesaria para que se produzca una eclosión. Entonces, quizá el ser humano evoluciona por llegar a callejones sin salida y es necesario a través del camino del exceso en muchos casos, ¿no? Aunque sea un camino difícil y negativo. Claro. Gracias, Pablo. ¿Teresa? Sí, o sea, yo lo que quería decir con respecto a la primera pregunta y lo que decíamos cuando hablamos del deseo, es que si no hay deseo, hay muerte. Para mi punto de vista no cabe otra cosa. O sea, nosotros nos movemos por deseo, deseo comer, deseo andar, deseo. Eso somos, y cuando ves personas que ya no desean, pues ya es que están muertas en vida. O sea, que a mí me parece básico y una energía fundamental para. Lo que pasa que identificamos mucho deseo con sexualidad. Y ahí yo creo que es donde nos tenemos el error que hemos juntado unas cosas con otras. ¿Por qué? Pues porque la sexualidad, digamos, que ha sido también muy reprimida, porque si no hubiese, si hubiese tenido una sexualidad mucho más natural como la del resto de los animales, pues seguramente no identificaríamos deseo con sexualidad. Pero como estamos en una sociedad reprimida por la educación, por el catolicismo, etcétera, eso ha provocado que al final la sexualidad se convierta en pecado, en malo, en negativo, el deseo. Pero no es cierto. El deseo es para mí la energía fundamental que hace que tú todos los días por la mañana te levantes a hacer cosas. Y luego, con respecto a la segunda pregunta, tenemos que ganárnoslo todo o también aprender a recibir lo que ya nos ha sido dado. Yo creo que esto es básico porque el egocentrismo no nos deja recibir. Es curioso, yo eso me lo he observado a mí misma. A mí mi ego no me deja recibir, mi ego quiere dar, 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 porque eso le engrandece. Entonces nos cuesta mucho el recibir. Y el recibir es básico porque es como que ahí es donde realmente yo creo que viene el mayor aprendizaje, por lo menos lo que yo me he experimentado, es dejar de negar el recibir. Ahí es donde he aprendido y es una de las cosas que más me ha costado. Muy bien, Lina. Sí, bueno, oyendo a Pablo, yo creo que una de las trampas entonces es juzgarlo. Muy bien, es tramposo juzgar el deseo en vez de explorarlo, ¿verdad? Y mirar de pronto a qué apunta, incluso usar la voluntad para relacionarme con ellos, con ese deseo. Creo que el ser humano tiene esa potestad. Muy bien, entonces entrar para explorar, mirar con curiosidad qué hay detrás de este deseo, a dónde me lleva.
y el poder regularlo también, ¿no? Claro, claro, claro. Antes de avanzar, Pablo, me gustaría como sumar una preguntita a lo del deseo también. Es que como que la borrita no me deja. Así. Me gustaría poner esta pregunta acerca del deseo. Igual si quieres comentar esta o la pasada. ¿Del deseo humano es verdaderamente libre? ¿O nuestros deseos más profundos ya están determinados e inspirados en nuestro corazón por una fuerza superior antes de que nos demos cuenta? A mí me gustaría comentar la Ok, anterior porque la venía ok. pensando y luego si quieres Ay, ya en otra vuelta comento eso. va. Em, Dentro del pensamiento freudiano está esto de Eros y Tánatos, ¿no? Eros es la vida, la pulsión de vida, digamos, el deseo, como decía Teresa, y Tánatos es la pulsión de muerte, que es eso que pugna en nosotros, ¿no? Porque nosotros queremos cosas, pero al mismo tiempo queremos morir. Queremos dejar de sufrir porque sabemos que desear es sufrir, ¿no? Porque desear es el anhelo de lo que todavía no tengo. Un poco es como la fe. La fe duele, porque es la certeza de lo que todavía no llegó, es la esperanza y bueno, todo eso genera dolor. Entonces, una de las cosas más dolorosas del deseo es la consecución. Todos sabemos que cuando queremos comprar algo, es todo magnífico y estamos ahí sobre nubes hasta que te lo compras. Cuando te lo compras y lo tienes delante, dices, ¿y ahora? ¿Esto era? Además, y ya vas hacia la siguiente cosa, ¿no? Entonces, conseguir es la muerte del deseo. Y eso me hace acordar al banquete de Platón, donde Platón plantea la idea de que el Eros, y se lo enseña a una mujer, su maestra, él tenía una, digamos, una gurú, por así decir, Diotima de Mantinea, le enseña que hay que aprender a desear cada vez desde más alto. Por ejemplo, si yo deseo comprarme un bolígrafo, eso es algo muy mío, muy bajito. Pero si yo deseo, por ejemplo, que mi familia sea feliz, ya di un paso. Si después deseo que mi ciudad o el país sea feliz, ya crecí más. Y si deseo que el mundo entero se sienta completo y feliz, ese es un deseo que la ventaja que tiene es que nunca muere, porque los deseos pequeños en algún momento llegan a su fin, porque consigo el objeto. O bien, ya digo, no lo voy a conseguir y listo. Pero el deseo que lo pones bien adelante, como el burro de la zanahoria del burro, pero bien adelante, lo que se llama utopía, eso es un deseo que no muere nunca. Y si el deseo es vida, es lo que te mantiene vivo. Muy bien. Gracias, Pablo. ¿Dani? Este, y ya lo habíamos platicado, ahorita que a ver si Pablo puede opinar. Eso interesa mucho a la cuestión de la mano izquierda, el camino de la mano izquierda, de que a veces nosotros vemos a personas, a religiones, haciéndolo de una forma, incluso a satanistas, haciéndolo por ese camino, que es el camino del rigor. Y cuando yo casi no conocía acerca de ese camino, pues yo lo veía mal, lo veía de una forma que estaba, pues, a nuestra sociedad, nuestra creencia, algo totalmente, pues, que no se puede tolerar. A mí me gusta mucho la música extrema, entonces mucho de esos grupos caen en prácticas, pues, satanistas. Pero cuando uno va conociendo esta parte, incluso con Crowley, que lo estudiábamos también con Pablo, y ves que a lo mejor hasta posiblemente Crowley sería un poco mejor cristiano que muchos cristianos, lo comentaba con Pablo, pero cuando ves la parte de ellos, de que quiere que todo regrese al caos, a la nada, también es una voluntad, es un deseo de ellos que es muy válido. Y en la India con Kali, Pablo nos puede ayudar, ese deseo de que se deshaga todo, de esa, de que se termine de ese apocalipsis para regresar a esa base que es la nada o el todo. Entonces, esos deseos uno también lo ve de una forma que están erróneos, y era como decía Pablo, ¿por qué van a estar erróneos? A lo mejor esos caminos nos llevan a ver otras cosas, ¿no? Entonces, pues ahí yo cuando aprendí esa parte del camino de la mano izquierda o la derecha, y cuando dice en Apocalipsis, ¿no?
no quiero que seas tibio. Este, entonces, ahí comprendí, los veo de otra forma y veo su pensamiento muy diferente. Y ellos dicen que hay una fuerza que les llama, ¿sí? Esa fuerza, y ahí está implícito el deseo. Y ahí es donde viene el querer hacer, en el caso de música de ellos, pero en su forma de ver cómo es esta existencia. ¿Quieres que responda Ana, Pablo, antes? Sí, 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 sí. Ok, gracias. Ana, por favor. Pues vamos a ver, yo creo que como en cualquier tema en el que planteamos esto o esto, si es la gracia o es que como estoy hoy desde el móvil no veo bien el enunciado que has planteado, y no lo recuerdo exactamente, pero ¿Quieres que te nunca lo las lea? cosas son, era o gracia o, El título era Entre la gracia y el deseo. Sí, si entre quieres, la gracia y el deseo. Víctor, Vale, puedes, es puedes para leerle centrarme. si quieres la No, pregunta. no, no, lo otro más o menos lo he oído. Mm. Mm, a ver, es muy fácil que la mente se confunda con los conceptos. Y sobre todo cuando hablamos varios, porque cada uno tiene un concepto de lo que es, bueno, de lo que es la gracia, igual estamos un poco más afines, pero igual de lo que es el deseo, no. Supongo que por eso estamos aquí, para dar muchas versiones y llegar a lo mejor a otras conclusiones, que es lo que enriquece. Vamos a ver, yo estoy con Teresa absolutamente en que es que sin deseo el ser humano se mueve por deseo. O sea, la creación humana es a base de deseo. O sea, es la pulsión del deseo. O sea, me olvido del tema sexual porque es que eso, pues es que ha sido como inevitable y yo creo que no es el objeto de este encuentro. El deseo, el deseo, yo creo que la clave, porque ha dicho Daniel una cosa muy interesante. Hacía tiempo que yo no lo pensaba. Lo que en Oriente piensan del deseo, que es deshaciéndote de todos los deseos y parando tu mente hay paz, claro. Es muy evidente, porque no te estás exponiendo a los movimientos de la vida, ni psicológicos, ni físicos, ni emocionales, de ningún tipo. Entonces llegas a una ataraxia emocional, o sea, ni siento ni padezco. Pero ¿qué ocurre? Que esa no es la solución. Pero es una idea muy interesante en sí. ¿En qué sentido yo, yo intento utilizar las cosas que oigo para que me sirvan para mi vida, para indagar? O sea, el concepto de utilidad para mí es clave. Para no adoctrinar a mi mente, que tampoco me parece una buena idea. Vamos a ver, el deseo. Ay, no sé si se me ha ido la idea. El deseo en sí mismo es bueno. Lo que no es bueno es desde dónde desea, desde la carencia, desde la necesidad, pero hasta comprarte un boli. O sea, hasta comprarte un boli. Vamos a suponer que tú escribes siempre y no tienes boli. Bueno, y entonces a lo mejor dices, es que me apetece escribir hoy. Pues está cerrado. Bueno, hoy en día no pasa eso porque siempre está todo abierto, pero no te lo puedes comprar. Obsérvate cómo te sientes. Obsérvate eso, porque todo lo que ocurre en la vida, hasta lo más nimio, puede ser un, una excusa, perdón, una oportunidad de aprendizaje de ti, de lo que se te mueve dentro, en cosas muy pequeñas, pero que a lo mejor en cosas grandes se te mueve más y no te lo has visto. Entonces, acercarse al deseo con curiosidad, sin verlo como un trabajo, porque es que si no estudia la evolución, de verdad, es que es un trabajo horrible, que no hay quien lo lleve adelante. No, no, con curiosidad y sobre todo con sentido del humor. Yo aplico mucho sentido del humor con mi mente, de verdad. A veces me río alguna vez a carcajadas, porque, o sea, es como, ¿de verdad? ¿Me estás diciendo eso? Hazme reír. A veces le digo, hazme reír, bueno, le digo de todo, ¿no? Eh, Ujú. pero el sentido del humor en cuanto a la autoindagación, volviendo al deseo, obsérvate desde dónde deseas y qué deseas.
Porque como decía Pablo, luego te lo compras, lo que sea, incluso un libro y dices, "Buah, qué decepción". Vale, vive tu emoción, no te la quedes, pero suéltala como, pues como cuando coges un vaso y lo dejas caer al suelo, así. Hay que coger, yo creo que es porque me parece útil porque da mucha paz aprender a soltar los deseos como los niños sueltan las emociones. Un niño se enfada. En los más pequeños se ve muy claro. Un niño se enfada, se pone a llorar. Tú le distraes con otra cosa, o sea, le pones un muñeco, le haces una gracia y el niño inmediatamente cambia su emoción. Yo creo que esa es la maestría, de verdad. Los niños yo creo que les tenemos poco observados. Pero tal como manejan las emociones es una manera muy eficaz. Sacan la emoción físicamente del cuerpo y luego a seguir viviendo, a seguir viviendo. Y en cuanto a la segunda parte de la última pregunta de Víctor, de si la gracia, a ver, ¿cómo era? Que algunos deseos vienen de la gracia, wow, ahí entramos dentro del misterio, pero del absoluto misterio de la vida, porque lo que llamamos el inconsciente, oí el otro día un vídeo de un psicólogo que decía que dice, es que hablamos del inconsciente como si fuera algo nuestro. No, no, no. Dice, cuando se empezó a hablar del inconsciente, creo que dijo que era de Jung, se empezó a hablar de lo inconsciente. O sea, no lo que yo ignoro de mí, es lo que ignoro de toda la existencia. Ujú. Que dicho así, es como ignoramos todo, ignoramos todo. Entonces, visto así, el inconsciente, claro que hay deseos que vienen de la gracia. Parece que nos induce a que queramos algo para nuestro mayor bien. A veces sí, pero bueno, lo voy a dejar ahí. Lo voy a Bien, dejar ahí, muchas que ya gracias. llevo mucho Sí. rato. Vale, vale. Igual, gracias, gracias. Pablo, adelante. Un poco agregando esto que decía Daniel, em, hay movimientos de la mano izquierda, que es el Vamachara en la India, como esto que citaba de Kali, pero no buscan el caos, no buscan el caos. Lo que buscan es vivir in extremis, es decir, llevar las cosas al extremo. Un San Francisco de Asís llevaba las cosas al extremo, un San Juan de la Cruz también, una Teresa de Ávila también, pero quizá el agricultor de ahí a la vuelta no, llevaba las cosas más tranquilamente. Entonces, jugárselo al todo por el todo, en la vía de la mano izquierda suele hacer cosas extremas, como por ejemplo, ¿tienes miedo? Todos tenemos miedo, el miedo es algo que es uno de los grilletes para la India que hay que superar. Bueno, vete a un crematorio, un campo de cremación, coge un cadáver en una noche sin luna, lo pones boca abajo, un cadáver a medio descomponer, te sientas sobre su espalda, le dibujas un yantra, una figura geométrica, y empiezas a repetir unos mantras respecto a ese yantra hasta que ese cadáver da vuelta a la cabeza y te habla. Eso es lo más aterrador que un ser humano puede pensar, pero es una terapia de choque, ¿no? Como se utiliza en el conductismo muchas veces. Entonces, esa es una vía muy, muy válida. Cuando vemos estos padres del desierto que iban, de hecho San Antonio vivía en el desierto y peleaba a puñetazos contra los demonios porque se metía en las criptas para encontrárselos. O sea, no hay nada más aterrador que eso. Entonces, eso es una vía. Pero luego el caos de la gente necia, eso es otra cosa. El deseo caótico, el deseo necio, que era el que yo decía que llevaba a veces a cosas extremas, cuando el pueblo de Israel era, no sé, presionado por los babilonios que se los llevaron al exilio, eso es una forma de circunstancias necias, de gente que se mueve por poder y otras cosas, pero que generan una presión que cuando uno lo ve con el cuadro general entiende que ese deseo tóxico y necio que uno se pregunta por qué esta persona es tan cabeza hueca, por qué actúa así, bueno, quizá eso todo presiona para que se produzcan grandes despertares que uno a priori no los ve, pero a posteriori sí. Entonces yo diferenciaría esas dos clases de deseo. El deseo necio, pero que contribuye a un plan general, aunque no nos guste, a mí no me gusta que me roben o no me gusta que me secuestren, pero podría ser como a San Juan de la Cruz, que lo metieron preso, que eso generó muchas cosas. Y por otro lado, el deseo llevado al extremo, que no es la búsqueda de caos, como lo de Cali. Cali es justamente vivir con intensidad
y romper los 8 grilletes que nos atan, entre ellos la vergüenza, la casta y un montón de cosas. Muy bien, Pablo. Gracias por sumar al comentario de Dani también. Y bueno, yo creo que ya le dimos varias vueltas a las preguntas en ese tiempo. Y creo que hablamos mucho del deseo y cómo salir, llevarlo al extremo, tal y tal, no evitarlo, deshabitarlo. Pero creo que estaría bueno ver la gracia, ¿no? También, un poco. Y creo que yo les pondré esa pregunta de si la gracia es el don, el regalo gratuito de Dios o de la vida, y no depende de nuestros méritos, ¿dónde queda nuestro libre albedrío o deseo, digamos? ¿Somos realmente libres a elegir nuestro destino, deseo, o solo respondemos a un guión divino, ¿no? Este, ¿Qué opinan, Pablo? Yo creo que el problema normalmente aquí es que nos separamos como si fuéramos marionetas de Dios, ¿no? Como si fuéramos otra cosa distinta. Pero si nos consideramos emergentes, como una ola es un emergente del océano, no cabe la pregunta de ¿la ola tiene libertad realmente o es el océano el que la manda? Es que la ola y el océano son la misma cosa. Entonces, no hay una pregunta de la libertad. Eh, es una sola voluntad. Esa es una de las cosas que, como decía Daniel de Aleister Crowley descubrió que la voluntad con V pequeña en realidad está supeditada a la gran voluntad con V mayúscula. Esto sería algo así. Si yo deseo que mañana salga el sol, puede que no salga. Esa es la voluntad con V minúscula. Pero si yo deseo que ocurra lo que acontece, esa es la voluntad con V mayúscula. Entonces, si yo deseo, veo que están cayendo piedras y digo, uy, justo es lo que deseo. O sea, si siempre mi deseo se convierte en lo que ocurre, esa es la voluntad divina. Y ahí la ola está, digamos, armonizada. Ok, ok. Tony. Em, pues a mí esto que acaba de decir Pablo me abrió como los ojos respecto a esa separación entre el determinismo y pues el libre albedrío, porque, o sea, creo que el problema surge justamente cuando se abstrae, o sea, cuando se quiere como representar lo que es la voluntad. O sea, digamos, si yo quisiera hacer todo un mapa eh, algorítmico de mi propia voluntad que se puede, eh, y, o sea, y al punto en el que incluso pudiera predecir lo que voy a decir, lo que voy a sentir y demás, pues creo que cada vez más, digamos, este algoritmo que se fuera desarrollando, terminarías buscando representar lo que es la totalidad, porque yo soy parte de esa totalidad. Y pues ahí van a hallar, ahí, o sea, ahí lo hallan, o sea, en el sentido de que pues no va a terminar de abstraer lo que uno es como individuo, porque también buscaría como abstraer lo que es Dios mismo, ¿no? Por ahí hay una serie que se llama Devs, o sea, como Development en inglés, y que realmente pues lo voy a hacer un spoiler, que se trata de que terminan creando a Dios, así, o sea, es una inteligencia artificial y llega el punto en el que logran crear como una simulación adentro que realmente es tal cual lo que está sucediendo afuera y que llegan a ver como el pasado y el futuro y, o sea, de pronto lo primero que buscan es ver, por ejemplo, el momento de la crucifixión y todavía se ve como un poco ahí borroso, pero la logran ver y, y pues, pero después surge como esa, o sea, al final lo dejan como esto, como un final abierto de que, o sea, entonces, o sea, nosotros vivimos ya en la simulación o demás, pero lo interesante ahí es que justamente surge como por un deseo egoísta, pues, porque realmente era un hombre que quería recuperar algo o sea, algo que ya había perdido y demás. A lo que voy es de que, pues al final termina siendo, o sea, qué tanto nosotros queramos como realmente aceptar nuestra naturaleza divina. O sea, creo que la gravedad, como lo decía Simone Weil, la gravedad pues va a estar ahí. O sea, no es, también eso es como digamos la fuerza opuesta a esa gracia que nos eleva y que, o sea, si nosotros debemos de ir con esa gravedad, o sea, la gracia va a aparecer por sí misma, siempre y cuando aprendemos como a caer con estilo, ¿no? O sea, creo que es cuestión de hacerlo así porque mientras nosotros querramos
ir con la gracia o apoderarnos de esa gracia, pues no funciona, no va por ahí. Ok, ok. Gracias, Tony. Teresa, adelante. Sí, yo creo que con respecto a esta pregunta, yo diría que hay una parte teórica y una parte práctica. O sea, en el sentido en el que cuando estudias distintas filosofías de la espiritualidad, que te explican lo del libre albedrío, que el destino es un guión divino. O sea, yo siempre lo he estudiado así, es un guión. Y lo que el libre albedrío es verlo con amor o con miedo. Digamos que esa es la única decisión en la que tú puedes interferir. Viene la cosa, lo veo con amor, esto es lo que hay, o lo veo con miedo, madre mía, ¿qué me está pasando, no? Entonces, esto es en la teoría. Y luego está la realidad, o sea, luego está lo que te está pasando, cuando realmente te pasan cosas que mueven el sistema potente del ego. El ego siempre quiere estar estable, sin cambios, en zonas de confort donde todo está bajo control. Normalmente es como él funciona porque ahí está fuerte y no desaparece, ¿no? Entonces, cuando ocurre la cosa, de la cosa fuerte, la cosa que te mueve, ahí es donde puedes comprobar si realmente quieres hacer un trabajo práctico, es observar eso y darlo al todo, darlo a Dios o como cada uno como lo queramos llamar, darlo completamente. Ahí es donde viene la libertad real de darse cuenta de que te entregas a lo que está sucediendo. Y esto es una práctica. Yo le llamo dalo, o sea, es como, y además es que hoy lo escribía porque me venía una experiencia personal fuerte. Entonces, en ese momento he dicho, esto es conciencia, o sea, es vida, pero no es mío. O sea, yo no reconozco esto que me está sucediendo. Entonces lo entrego, que eso no significa que no lo vaya a vivir y vayan a pasar cosas, pero entrego eso que está pasando al guión. Es curioso, es como un trabajo constante y continuo, distante, es súper trabajoso. Yo por eso el debate de hoy lo veo, la gracia, la espiritualidad, todo esto, yo lo veo como el trabajo más importante de tu vida. Mm, muy bien, bien. Es como si vieras detrás del telón, ahí un poquito. Las tres. Pablo. Em, yo creo que, como hemos dicho más temprano, desear es estar vivo, ¿no? El ser deseante es un ser carente. Nadie desea si no le falta algo. El deseo proviene de la necesidad de completitud, ¿no? Si hay una plenitud original que se pierde, surgen entes que desean volver a constituirse, sencillamente porque cuando uno está pleno no tiene miedo. Ser un ente implica miedo. Esa es la angustia más esencial del ser humano. Por eso todos buscamos apiñarnos e integrarnos a todo lo demás, porque cuanto más integres, menos cosas te quedan fuera para darte miedo. Entonces, desear implica carecer. Para carecer, yo tengo que separarme del otro objeto, si no, no carezco del objeto, ¿no? Entonces, si hablábamos de que la ola y el océano son la misma cosa, no funcionaría este proceso de deseo ahí, porque la cresta de la ola misma sabría que es el océano, con lo cual no tendría gracia, no habría movimiento. La única posibilidad de movimiento es que ocurra un olvido, una amnesia, por eso Platón le llama la anamnesis, el recuerdo, ¿no? O en cristiano la recapitulación en Cristo. Esa recapitulación ocurre porque se ha perdido la cabeza que lo agrupa todo. Entonces, pienso que este olvido es necesario. El olvido es la base de la vida. El olvido, en última instancia, es jamartía, el pecado, el error. El error, el meter la pata, el no saber qué llave entra en el cerrojo, esa es la clave de que la vida se mantenga en marcha. Por alguna razón Dios quiso que en lugar de que nos acordemos todo el tiempo de quiénes somos y nuestro estatus divino, lo olvidemos. Y al olvidarlo como el hijo pródigo empecemos a caminar. Y yo creo que en ese caminar hay algo que en la India le llaman el lila, el juego divino, y ese juego divino es lo que da sentido a lo que es la historia de la fe para el mundo cristiano. Esa historia de la fe solo ocurre cuando hay una carencia, un pueblo que camina, por ejemplo Israel, que va caminando hacia su destino, un destino que no tiene todavía.
Entonces, ese juego de Dios ocurre por ese olvido de la fuente. Entonces, a veces querer acordarse de la fuente ya es como decirle a Dios, no quiero jugar tu juego, mejor no juguemos. Entonces, quizá a veces se trata, como dice Constantín Cavafis en Ítaca, ¿no? Haz que tu camino hacia Ítaca sea largo, ¿no? Que te demores mucho ahí en los comercios de Damasco y no sé cuánto, y mira cuánta cosa puedas encontrar. Y cuando llegues a Ítaca, cuando regreses a Dios, dirás, esto era Ítaca, ¿no? Y ahí te vas a dar cuenta de lo que realmente eran las Ítacas. Ítaca era una utopía para ponerte en marcha. Muy bien, Pablo. Gracias. Ana. Estás muteada, Ana, ¿eh? Sigues muteada. Ana, sigues muteada. Ahora sí. Perdón, con el móvil ya, las teclas son más pequeñas. A ver, que digo que iba a empezar por esto último que ha dicho Pablo, porque claro, es un tema interesante. Bueno, todos los temas son interesantes, pero lo que dice Pablo de que el olvido es necesario y todo esto, claro, tiene que ver con la grandísima pregunta de ¿qué quiere la vida de nosotros? ¿Qué es lo que quiere la vida de nosotros? Y luego está otra pregunta que podríamos hacer un debate otro día de qué es lo que yo quiero en mi vida, que no es la pregunta de qué quiero hacer con mi vida, pues quiero ser esto, hacer esto, pintar, no, 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 no. Pero ¿qué quiere la vida de nosotros? Bueno, yo de eso he oído bastantes vídeos, bastantes no sé, pero cuando digo no menos de 50 es que son más, no sé cuántos, muchos. Y al parecer, está muy extendida la teoría de que cuando venimos a la Tierra hemos firmado un contrato firmado por nosotros mismos con nuestros asistentes espirituales en el cielo para evolucionar y desarrollarnos en algunos temas en los que nuestra alma necesita evolucionar. Esto es una teoría muy extendida, yo no sé si la habéis oído, y eso podría dar explicación a algunas situaciones extremas de la vida, de especial dolor, de especial dificultad de mucha gente, ¿vale? No podemos saber cuál es la verdad, eso no lo podemos saber. También he oído gente que en las experiencias cercanas a la muerte ha comentado algo al respecto, porque estas experiencias que yo he oído, los vídeos duran una hora. Entonces, claro, cuentan muchas cosas que a mí realmente lo que me interesa son las diferencias entre unos y otros, porque hay muchos matices. Y no voy a saber, por muchos vídeos que oiga, cuál es la realidad. Yo creo que la mente humana no está diseñada para saber cuál es la realidad. Yo creo además que cada uno tenemos una realidad en función del contenido que tenemos en nuestra mente. Pero dicho esto, esto tiene que ver con lo que decía Antonio, o lo que yo le he entendido sobre el determinismo de la vida, ¿no? El determinismo de la gracia respecto de nuestras vidas. Pues, pues yo creo que en el sentido de la ley del contrato, siguiendo esta ley del contrato, sí puede haber un cierto determinismo. Es decir, esa frase que hemos oído todos de que parece que la vida te va llevando para que hagas algunas cosas o para que no hagas otras que no te apetecen, que no quieres, que te cuestan, pues eso nos ha pasado a todos. Y como decía Daniel, te esfuerzas en algo, pones toda tu voluntad, tu mejor intención y no ocurre. Y luego otras que a lo mejor te importan menos son más fáciles. ¿Qué es lo que está pasando ahí? De verdad, yo al menos no me siento con la capacidad de dar ni una mínima respuesta coherente. Pero sí quería hacer mención a una cosa que oí el otro día y que tiene que ver con lo que ha dicho Pablo, que me pareció, pensé, esto no lo había pensado yo. Hablaban de Jesús, que Jesús, bueno, se ha dicho de él, que era el primer anarquista de la historia, y Jesús vino a desmontar lo que había socialmente. ¿Por qué? Pues porque iba en contra de lo que es el concepto crístico y,
intentó realmente que el sistema que había en el templo, por ejemplo, cuando llega, pues llega al templo, en lo que nos cuenta la Biblia, y él, bueno, pues saca su parte humana, saca la ira, ¿por qué? Porque está absolutamente indignado de lo que están haciendo el templo de su padre. Vale, si decimos que la voluntad de Dios es perfecto, y una frase que se dice mucho en la espiritualidad de todo lo que ocurre es perfecto, yo me pliego a la voluntad de Dios porque esto debe ser voluntad de Dios. Bueno, si tenemos en mente lo que hizo Jesús, pues es evidente que no era la voluntad de Dios que ocurriera todo lo que estaba ocurriendo, porque si no, él no hubiera bajado. Yo creo bajó en misión, yo lo creo, mm, en fin, por la trascendencia yo creo que sí bajó en misión, pues para dar un ejemplo de todo lo que dio. No, no todo es perfecto. Yo creo que en eso también la divinidad, la vamos a llamar así, yo la voy a llamar así porque no sé cómo llamarla. En eso la divinidad sí nos deja el libre albedrío de, bueno, tú ve haciendo y si te sales mucho, mucho del camino, pues, pues como las plantas que te tendré que poner una varita y te tendrás que adaptar y probablemente te duela. Nada más. Ok, muy bien, excelente. Dani. Voy a poner el ejemplo de David. Venga. David, hizo lo que quiso, mató, eh, se acostó, hizo un show. Y la Biblia nos dice que tenía el corazón de Dios. La voluntad cuando dice Jesús, hágase tu voluntad y no la mía, al final de cuentas todo está hecho como lo puso de ejemplo C.S. Lewis y lo platicaba con Pablo en algún tiempo, de que somos personajes en una novela de él. Entonces, un día platicando con un compañero, un programador, le digo, ¿para ti qué es Cristo pues en la computación, ¿no? En la programación? Dice, pues él programó el juego. Dice, él programó el juego y él se hizo un avatar para jugar su propio juego. Nada más que el juego era muy violento. Entonces, el mismo juego era tan violento que pues lo mató, ¿no? O sea, y lo dijo así una parte jugando, pero me quedé pensando un poquito, más bien de que si fuéramos todos esas teorías, ¿no? De que somos también, pues, avatares, que ya estamos condicionados, estamos dentro de una Matrix, y me llamó mucho, mucho la atención eso. Voy a cerrar con un comentario que hace poquito escuché de Moisés cuando no entra a la tierra prometida. En un libro apócrifo de Abraham, le dice, le pregunta a Moisés a Dios que por qué no entra. Y le dice, pues porque te quejaste del pueblo. Pero pues al último sí lo hice. Y luego le dice, es que le golpeaste a la piedra. Pues sí, pero pues porque, o sea, siempre Moisés le estaba dando así como que las razones. Entonces le dice al último Dios, bueno, pero acuérdate que no vas a entrar porque mataste al egipcio. Y luego le dice, pero acuérdate que tú mataste a muchos niños más que yo. Y se queda Dios callado. Entonces, fue algo también que a mí me hizo reflexionar mucho, ¿no? Y en los salmos lo hace mucho David, con Dios. Y acabo con lo que dice Jesús, ¿no? El Padre y yo somos uno mismo. Mm, muy bien, bien. Esa bola le regresa alguito al mar. Sí. Muy bien. Teresa, por favor. Sí, yo quería hacer referencia a cuando nos hacemos el planteamiento de Dios nos ha creado así para que olvidemos, por supuesto, estamos viviendo esta experiencia humana para que olvidemos, pero no podemos olvidar lo absoluto. O sea, no podemos centrarnos solamente en lo relativo. O sea, si yo solo me centro en lo que está pasando en mi experiencia humana y me olvido de lo absoluto, estoy perdiendo información. Yo tengo que mantener un equilibrio en ambas cosas. Una pata en lo relativo, en la experiencia, y otra pata en lo absoluto, que no me haga olvidar que estoy viviendo una experiencia humana, pero que tampoco me haga olvidar lo que yo, mi verdadera naturaleza, lo que yo realmente soy. Porque entonces me desequilibro.
Y entonces me quedo en la pata sufriente de la experiencia humana, que lo que acabamos de hablar. O sea, muchas veces decimos vamos a morirnos ya porque eso no hay quien lo aguante, ¿no? Por otro lado, la muerte viene y dice, ay, yo no me quiero morir. O sea, vivimos como en esa dualidad de volvernos locos, ¿no? Muchas veces. Pero es que no podemos olvidar que somos también parte de Dios y absoluto. Entonces, ahí está, digamos, yo creo que el trabajo en equilibrarnos. Yo no voy a olvidar que esto es una experiencia divina. ¿Eso qué significa? Cuando, eso me puso una vez un ejemplo, Pablo, cuando voy a ver la película, a mí me encanta el cine, voy al cine y yo vivo eso intensamente, aunque sé que es una película de ficción y sé que no pasa nada, no hay sangre, nadie muere, pero lo vivo. Esto es vivirlo sabiendo que esto es una película de ficción. Entonces, lo que aparece no significa que si mañana me pasa algo no lo sienta, claro que lo voy a sentir, pero sabiendo que eso que sucede trae una experiencia, un aprendizaje para mi mayor bien. A eso es a lo que yo me refiero. ¿Que me rompo una pierna es un mayor bien? Pues seguramente lo sea. Lo que pasa es que comprender esto es difícil en este mundo, tal y como está establecido. Pero es una realidad. Pierdes el trabajo, pues será que otra cosa te espera. Se deja tu pareja, pues yo qué sé, será mejor que estoy sola. Es que yo qué sé, nunca se sabe. Entonces yo por eso me equilibro en las dos cosas. No dejo de ser Dios, bueno, entre comillas, Dios soy yo. O sea, al revés, quiero decir que yo no soy Dios, pero, pero Dios sí que forma parte de mí, pero también vivo una experiencia humana de Teresa. Ya. Claro. Muy bien, muy bien. Ahorita que decías eso, quisiera dejar esta pregunta aquí, por si quieren sumar, de eso, como que hay una posible equilibrio entre el deseo y el determinismo, la gracia que estamos viviendo. Este, Dani, ya comentaste, ¿verdad? Sí. Ahí está. Ah, sí, que Paul. le ve. Em, bueno, comento un poco de las dos, entonces. Em, el hecho de si Dios nos da ese libre albedrío o si todo lo está manejando Él en última instancia, si entendemos que todo lo que existe es Dios, obviamente todo es Dios moviéndose, ¿no? Estrictamente no existe tal cosa como libre albedrío. Existe una sensación de libre albedrío, como si yo quisiera que mis dos manos se peleen. No puedo porque sé que son las dos mis manos, pero la única forma es que yo de alguna manera me auto olvide de que la mano, no sé, derecha es mía también. Entonces se van a empezar a pelear y yo voy a hinchar, como, o sea, voy a pujar por una de las manos, porque a propósito me olvidé que una de ellas era mía también. Entonces, esto se representa muchas veces con la serpiente Uroboros, que es la misma, y se muerde la cola. La única manera que se muerda su propia cola es que en algún lado tenga un callo y ese callo insensibilice e impida que el lado de aquí se dé cuenta que el lado de allí es el mismo. Entonces, ese callo permite la sensación de libre albedrío, y eso sí lo tenemos, pero esa sensación de libre albedrío no es inocua, porque si somos esa misma totalidad, considerando que somos un ente, creyendo que somos un ente, nuestras acciones sí tienen consecuencias. Son las acciones del todo ejercidas en este ente, pero tienen consecuencias. Y ahí surge el diálogo. Entonces, esta pregunta que dice, ¿debemos rendir? No, no se debe rendir nuestra voluntad a la voluntad de un orden mayor. Rendir significaría deshacer al ente. Y por lo menos en el cristianismo la idea es dialogar con esa totalidad y mantener ese anillo de callo, pero no tan grueso como antes, nada más. Entonces se mantiene un diálogo que se llama justamente oración, ¿no? Y se ora a esa totalidad, sabiendo que somos, como dice la epístola, en ese en Dios vivimos, en Dios nos movemos, en Dios existimos. Y Jesús cuando dice el Padre y yo somos uno, Él no dice yo soy Dios, por ejemplo, ¿no? O Dios soy yo. Dice el Padre y yo, siguen habiendo dos. O cuando San Pablo dice ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Sigue habiendo un mí. Hay un acercamiento nada más, pero no hay una sustitución. Entonces, romper ese juego, pretender romperlo sumergiéndonos en el todo y desapareciendo, me parece que no es el propósito de la existencia. Claro. Muy, muy rico el comentario, Pablo. ¿Alguien piensa igual o diferente? ¿Alguien piensa que sí, con nuestro deseo es más que suficiente para poder vivir y no se necesita
el deseo mayor, con uno está a gusto. ¿Qué opinan? Entonces, bueno, Daniel levantó la mano. No, tú, Tony, dale, dale, dale tú. Pues yo creo que sí, creo que uno tiene que hacer el mayor intento posible, tal vez no de rendir la propia voluntad, pero sí de estar en ese constante, pues tal vez hasta choque contra, o bueno, o ese contraste con la voluntad mayor, porque es como, bueno, y lo pienso como esta expresión que decía Dalí, que pues no sé por qué le tenemos miedo a a la perfección si nunca la vamos a alcanzar, ¿no? Y, o sea, creo que sí es necesario que nosotros nos demos cuenta de que existe ese bien en sí y que y sí constantemente estemos persiguiéndolo. Eh, y a grado de que se puede llegar a confundir como que rindamos nuestra propia voluntad ante ese bien mayor, pero solamente para darnos cuenta de lo difícil que es realmente como ir hacia ese bien mayor. O sea, uno sí tiene que estar activamente preparándose para la buena carrera, sabiendo que la buena carrera es ese mismo entrenamiento para llegar a ella. O sea, es como de se hace camino al andar, una cosa así. Exacto. Muy bien, Tony. Daniel, adelante. Pues yo creo que todo esto es una completa locura. La verdad, creo que todos estamos locos. Todos, estamos en un punto eh, que opinamos, que decimos y a la vez sabemos y a la vez no sabemos. Este, con eso me quedo, porque siempre es muy enriquecedor escuchar a todos los demás y dar el punto de vista y aprender también de cada vez de lo que uno está hablando, ¿no? Entonces, y como siempre le digo a Pablo, esto es una completa locura, le digo, la verdad. Todo esto que él se ideó es otro rollo. Así iría la plática que tuvo C.S. Lewis y Tolkien, ¿no, Pablo? De los personajes, de esa parte que tú una vez me lo pasaste, esa plática a mí me impactó mucho. Mm, muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quisiera sumar algo? ¿Comentar algo? ¿O están listos para Sí, seguir? yo con lo que acaba de decir ahora Daniel, o sea, me viene que realmente esto es un entretenimiento, pero claro, o sea, el discurso mental no nos lleva a mucho, pero es que nos tenemos que relacionar, porque si no, no tiene tampoco sentido la existencia sin la relación. En la relación aprendemos y además nos hace sentir bien. O sea, que esto forma parte de la vida y claro, tampoco te puedes meter en el ascetismo, ¿no? Y decir, no, no hay nada, no hay nadie, pues me meto en el silencio. Yo creo que la relación es maravilla. Por eso existe la comunidad, ¿no? Lo que decimos aquí en Animamundo y lo de generar comunidad, que nos hace crecer juntas, todas, hacia algo. Pero es verdad que es una locura. Yo también lo veo así. Al final, si lo analizas, si te pones a analizarlo ahí, a observarlo, ves las contradicciones continuas y dices, madre mía, menudo manicomio que es esto. Pero bueno, aquí estamos y esto es lo que nos toca vivir, lo mejor posible. Muy interesante. Gracias. Pablo. Sí, estoy muy de acuerdo con Daniel y con Teresa en que es toda una gran locura, pero que sea una locura no significa que sea descartable. Eh, por ejemplo, Jesús no es que apareció y se quedó en silencio, como explicaba Teresa también recién, no se quedó en silencio todo el tiempo y dijo, bueno, no hay nada que decir, tipo Ramana Maharshi, ¿no? Haciendo mouna, haciendo silencio. No, él hablaba, explicaba el sermón del monte y y en el fondo lo que se produce con eso es movimiento, caminar, interacción, inquietud, que es en última instancia lo que hace Dios. En la Torre de Babel, la gente lo que quería era lograr una sola lengua, subir hasta Dios, construir una torre que subiera hasta Dios, unificar. La torre es algo que aplana las cosas, no es una casa toda separada. Y querían todos juntitos y para arriba.
como diciendo, no queremos jugar más, listo, queremos volver. Una lengua, un propósito, todos somos el mismo. ¿Y Dios qué hizo? Le rompió la torre y les cambió las lenguas, les confundió las lenguas y ahí apareció uno hablando en, no sé, en español, otro en inglés, bueno, no esas lenguas, pero más o menos. Sí, Y empezaron a no entenderse y se dispersaron. Y al dispersarse uno dice, hoy estoy muy disperso. Quizá tu dispersión te lleva a donde no te hubiera llevado bajo otra circunstancia y te encuentras con esa persona que no te hubieras encontrado o haces aquella cosa que no hubieras hecho y te sales de tu corsé de perfección. Entonces, por eso digo, el deseo es buen motor. Hay que afinarlo y a veces hasta la desafinación del deseo tiene un propósito. Pedro cuando negó a Jesús deseaba la seguridad. ¿Hubiera sido Pedro el mismo Pedro de después sin eso? Yo creo que no. Difícil pregunta, claro. Gracias, Pablo. Tony. Pues yo quería agregar esto de locura, de su raíz etimológica que es locus, movimiento, y que, pues sí, o sea que no, creo que el problema es de que tenemos esta connotación negativa de locura, cuando realmente es alguien que está en movimiento y que está en un movimiento tal vez que no se alinea con el status quo, con lo que quiere el sistema, la sociedad, la familia, lo que sea, y pues sí llega a existir como, pues sí, o sea, como que se echan afuera a los locos, cuando pues realmente son los que le están dando vida a, o sea, así que como tal, pues no me pondría para nada o sea, la locura, y menos yo mi propia locura, he aprendido a abrazarla y a hacerla, a canalizarla y es como, pues, es un superpoder al final de cuentas. Lo malo es cuando uno intenta ir en contra de su propia naturaleza y cuando uno intenta encajar en un molde que no le corresponde. O sea, es hacer creer a un pájaro nadar, que sí hay pájaros que nadan, o un pez volar, que sí hay peces que vuelan, pero digamos, generalizándolo, sí, cuando uno quiere como encajar es cuando no da, pero la locura, pues venga, o sea, creo que Ujú. sí es necesario tal vez no incentivarla, pero sí, sí abrazarla o sí aceptarla. No negar. Ok. Muy bien, Tony. Muchas gracias. Patricia, por favor. Estás muteada, Patricia. Ahí está, ahí Ahora, está. ahora sí. No, que entré tarde, así que bueno, siempre estoy medio mal, un poco enganchada con el tema, pero escuchándolos a ustedes, pensando rápidamente, digamos, coincido que es una abstracción que a lo mejor es solo, lo importante siempre es la vida, ¿no? Y la práctica más que el pensamiento, pero bueno, está bueno pensar en lo que después llevamos a la práctica, ¿no? Yo con respecto al deseo a la gracia coincido, como dijo Pablo, que el deseo es un motor. Creo que el deseo viene ciertamente condicionado un poco por nuestra psicología, por nuestra biografía, hasta nuestra biología. Pero también creo que en el deseo hay intervención de la gracia, o sea, hay deseos también que son estimulados o motivados por la gracia. El deseo al bien está estimulado por la gracia. Y a la gracia la veo interviniendo en todas esas cosas que si la pensamos bien decimos esto, ¿cómo pude hacerlo? ¿Cómo pude sentirlo si yo no tenía ni la fuerza ni el espíritu para eso? Esas ayudas extraordinarias, digamos que hay muchas en la vida si uno presta atención. Y con respecto al libre albedrío, volviendo a estos condicionamientos que tenemos por nuestra historia personal, por nuestras propias heridas, por nuestra biografía, aún así creo que hay una libertad de decisión
y creo que el libre albedrío es lo que justifica la idea de libertad y la idea del mal, ¿no es cierto? La existencia del mal también, que es un gran tema dentro de nuestra fe, un tema muy misterioso que también muchas veces tratamos de encontrarle alguna explicación. Y cuanto a lo último que dijo, no sé si fue Ana o Isabel, en cuanto a la intervención de Jesús, que en un momento interviene, creo que fue a la salida del templo, esas intervenciones en el sentido de que no todo lo que pasa en la realidad hay que aceptarlo, no todo hay que tomarlo como buenos y pases porque tiene que pasar, porque si no, no hay forma de cambiar la realidad y sobre todo cuando se trata de las injusticias humanas, yo creo que al contrario, en esos casos intervenir y no aceptar la realidad es un deber del cristiano. Me parece que la aceptación se refiere más a a aquellas cosas que suceden sin explicación, eh, sin la intervención tanto de una voluntad, donde ahí sí la aceptación se da cuando se abre al misterio y ahí sí me parece que hay que tener esa apertura a la aceptación, pero no en las realidades cotidianas que podemos modificar, al contrario, con una actitud activa por parte nuestra. Bueno, eso es todo más o menos lo que tengo para decir. Bien, lindo, Patricia. Gracias. Muy valioso tus comentarios. A ti. Daniel, ¿quieres comentar algo más? No, O ya. no, 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 ya. ¿Ya? ¿Con eso? Bueno, Sí, sí. bueno, con confianza. Este, Este, igual creo que es momento de cerrar y agradecer a los que participaron, a los que están aquí. Igual creo que se salieron un par, pero igual se las agradece que estén aquí, que demos voz, así como dicen, se vive, pero también se piensa, ¿no? Y yo creo que estos espacios nos ayudan mucho a reflexionar, porque pues, si vivimos siempre y poco nos damos la tarea de pelotear esto, ¿no? Que igual por afinidad estamos aquí, así que eso también está bueno, pero igual también hay varios puntos de vista que podemos combatir aquí, ¿no? También creo que es muy válido. Y bueno, ahora sí que seré todo por mi parte. Pablo, ¿quieres agregar algo? No, no, no. ¿No? Agradecerte a ti como siempre que te tomes el trabajo de moderar todo este encuentro y así con tanta tranquilidad como te caracteriza y a todos también a todos los asistentes que han participado, que han opinado, que eso es lo que enriquece este encuentro. Sí, exactamente. Ahora sí que solo Pues soy... ¿Alguien más que quisiera comentar algo? no, yo darte las gracias también, Víctor, que lo haces todo muy tranquilo. No es imposible llevarnos la contraria aquí, ¿verdad? Ni alterarnos ni nada, no hay manera, ¿eh? Ni con argentinos, ni nada. Es una broma. Así que pues nada, me voy a ver el fútbol y muchísimas gracias por el espacio. Muchas Vale, gracias, sí. Yo Vale, me sumo a todo lo dicho. venga, pues, bueno, venga, buenas noches, un Cuando adiós. sea gusto. el partido de Argentina-España, vamos a ver. Sí, ya. Fue Ahí se fue antes. Hay Teresa. pelea. Porque lo que pasa, Patricia, es que Teresa siempre está diciendo últimamente, dice, no quiero que gane Argentina, no quiero que gane Argentina. Yo lo que no quiero es que... Ah, bueno, me la perdí esos comentarios. Totalmente. Pero bueno, Bueno, vamos. Entonces, Espero darte la contra, Teresa. ahí nos escuchará. Y bueno, yo creo que ya nos veremos mañana con Pablo en el sínodo, los Sí, que estamos aquí. Y los que no, pues los invitamos a que se unan, muy bien. ¿no? Mañana Gracias. justo veremos Romanos 8 y que trata del tema que habíamos ya un poco preparado en Romanos 7, que Romanos 7 era eh, cómo llevarnos al punto extremo donde queremos cambiar y no podemos, ¿no? Y Romanos 8 es cómo ocurre verdaderamente el cambio, cuál es el giro que lo posibilita. Y ahí tenemos la película esta de base que es
el niño de la bicicleta. Muy bien. Excelente. Pues bueno. Pues Bueno, Bye, muchas gracias a Muchas todos. gracias, Víctor. Muchas gracias. Buenas Josefa, noches. Buenas para todos. noches, buena tarde. Buenas noches, Isabel. Buenas tardes para Gracias. ti. Gracias. Nos vemos. Un abrazo. Un abrazo Chao. grande, Antonio.